Collago, Presente, profe. Dobronsky, Guadalupe, Gualotuña, Presente, profe. La Puerta, Presente. López, Presente. Merchán, Presente, Inge. Pallo, Presente, Inge. Tuston, Presente, profe. Vázquez, Presente. Zavala, alguien que no le haya nombrado tal vez. Bien, entonces vamos a empezar esta clase, ¿sí? Les voy a compartir mi escritorio para que podamos tener una visión de lo que estamos revisando. Recuerden, ustedes pueden hacerme cualquier pregunta en cualquier instante, ¿sí? Entonces, con estas indicaciones vamos a empezar la clase. Me avisan si no se escucha, si me emociono y grito demasiado, cualquier cosa me avisan, ¿correcto? Entonces, empecemos, por favor. En la clase anterior se hizo una introducción o una revisión de aquellos fenómenos electromagnéticos que aparecían en altas frecuencias. Entonces, en este caso, en esta clase, vamos a continuar con la explicación de aquellos fenómenos y sobre todo vamos a profundizar en algunos conceptos que nos hace falta revisarlos, ¿sí? En la clase anterior, los últimos temas, creo que ya pasamos un poquito de rápido por la falta de tiempo, así que en esta clase vamos a detenernos un poquito más. De todas maneras, me avisan si algo estoy repitiendo y que no sé, estemos perdiendo tiempo, me avisan, ¿no? Entonces, la clase de hoy tenemos como tema respuesta sinusoidal. Como objetivos vamos a tener los siguientes. Realmente son los mismos que la clase anterior, ya que es la continuación. Entonces tenemos comprender los fenómenos de propagación, complementar el enfoque de análisis por teoría de circuitos y complementar la asociación de las expresiones matemáticas a sus fenómenos. En esto hay que hacer la siguiente observación que vamos a tratar de profundizar, como dijimos, en los temas que no nos quedamos a analizarlos y por lo tanto los objetivos son los mismos, ¿sí? De la misma manera que se dijo en la clase anterior, mi interés es el significado de las ecuaciones matemáticas, el contenido que está por detrás de cada una de ellas, obviamente sin quitarle la importancia al procedimiento matemático, pero más que todo, como les digo, lo que me interesa es que se entienda la fórmula, ¿correcto? Entonces, la idea de esto es que ustedes simplemente cuando vean una fórmula sepan cómo analizarlo y sepan de qué se trata, ¿sí? Eh, Creo que yo tuve un poquito de dificultad en ese aspecto cuando fui estudiante, entonces por eso es que mi interés de que eso se transmita hacia ustedes, ¿sí? Es decir, la dificultad que yo tuve estoy tratando de subsanar, transmitiéndoles los conocimientos que quizás en mi caso no pude obtenerlos. Entonces, sin embargo, ya con la experiencia docente, con la experiencia en los temas que se están tratando, pues he logrado reunir algunos conceptos o algunas formas pedagógicas de poder transmitir la información. Entonces, en ese aspecto, pues, si algo falta, igual me hacen sus preguntas correspondientes, ¿sí?
Entonces, recordemos, por favor, vamos a realizar una revisión rápida de lo visto en la clase anterior y me ayudan ustedes, ¿sí? Entonces, traten de estar atentos con la activación de sus audios para que puedan contestar las preguntas que se van a realizar. Entonces, vimos de una manera sencilla y rápida una división, una separación de todo el rango de frecuencias del espectro radioeléctrico, ¿sí? Entonces, ¿quién me puede decir, por favor, cuál es el límite que separa altas y bajas frecuencias? Profesor, creo que era 1 MHz. ¿Correcto? Muy bien. El 1 MHz para nosotros es el límite que va a separar estos dos rangos de frecuencias. Indicarles también de que las altas frecuencias se subdividían en dos grupos más. La primera que iba desde 1 MHz hasta los 900 MHz aproximadamente, se correspondían o se les denominaba como radiofrecuencia específicamente, y las frecuencias que estaban sobre los 900 MHz se denominan microondas, ¿correcto? Entonces, la siguiente pregunta, por favor, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la diferencia que existen entre los fenómenos que se producen a bajas frecuencias y en altas frecuencias, por favor? Campo eléctrico y campo magnético puede ser, profe. ¿Correcto? En bajas frecuencias, el único fenómeno que se puede visualizar con importancia para las comunicaciones era la resistencia. En altas frecuencias, en cambio, era la aparición de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, en este aspecto hay que indicar de que no solamente los campos son los únicos fenómenos que aparecen. Ya vamos a hacer un poquito más de énfasis en este aspecto, pero a medida que aparecen estos nuevos fenómenos, también aparecen otros que son naturales de estos campos, ¿correcto? Entre los cuales se encuentran, les adelanto, está la impedancia, está el coeficiente de propagación, el coeficiente de reflexión, el ROE y otras características más, ¿correcto? Entonces, siempre que hablemos de fenómenos en altas frecuencias, hay que pensar en mínimo 5 elementos en los cuales se encuentran los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, habíamos indicado que cuando una onda electromagnética toca una línea de transmisión, ella encontraba una forma de propagarse, que era el modo fundamental. ¿Cómo se denomina el modo fundamental de propagación? ¿Quién me ayuda? El modo El fundamental, modo TIM, dígame, profe. El ¿correcto? modo TIM, profe. Correcto. El modo TEM es el primer modo o es la forma más básica en la cual una onda electromagnética encuentra para propagarse en una línea de transmisión. Entonces, ¿qué significado tenía las siglas TEM? ¿Quién me ayuda, por favor? El modo fundamental TEM es aquel modo transversal electromagnético, ¿correcto? Es decir, TEM significa transversal electromagnético, lo cual tenía un significado para nosotros como la propagación de las ondas electromagnéticas transversales entre sí y además transversales a la dirección de propagación.
Es decir, para nosotros la dirección de propagación era el eje Z, el campo magnético era transversal, es decir, cortaba de alguna manera a esta dirección, y el campo eléctrico también cortaba tanto a la dirección de propagación como a la dirección de movimiento de la onda, perdón, del campo magnético, ¿sí? Entonces, esto no olvidarse porque cuando lleguemos a las pruebas o a cualquier tipo de evaluación, es una pregunta que va a salirles, ¿correcto? Entonces, tomen una nota, tengan en sus cuadernitos ¿sí? Porque en lo posterior quizás no tengan tiempo de revisar todos los videos que se están grabando incluso, aunque los van a tener a su alcance, ¿correcto? Entonces, teníamos una forma en la cual nosotros podíamos analizar la propagación de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Recuerden, sacamos algunas ecuaciones, pero para poder hallar esas ecuaciones teníamos que hacer una representación. Y esa representación gráfica de una línea de transmisión tenía como fundamento el análisis de, de una perspectiva específica, ¿sí? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Qué análisis nosotros realizábamos de las líneas de transmisión? ¿Qué teoría utilizábamos? Bien, utilizábamos dos tipos de teorías, ¿sí? Una de ellas es la que nos ayuda a representar todo tipo de línea de transmisión como una sola, y la otra teoría es aquella que nos ayudaba a generar las expresiones matemáticas a partir de la primera teoría aplicada. Entonces, la primera teoría es la teoría de dos conductores, por favor, o una vez más, la teoría de dos conductores es aquella que nos permite representar todo tipo de elemento conductor o todo tipo de línea de transmisión como eh, un sistema básico de dos conductores, ¿correcto? Y una vez que ya representábamos los dos conductores, entonces aplicábamos una segunda teoría y que era la teoría de circuitos eléctricos. Recuerden el enfoque, el análisis que nosotros realizamos con la teoría de circuitos es muy distinto al enfoque que van a visualizar o ya están visualizando, analizando en la asignatura de electromagnetismo. Sin embargo, hay una gran diferencia porque en electromagnetismo, al solucionar las ecuaciones de Maxwell, ustedes pueden resolver cualquier tipo de problema en líneas de transmisión tomando en cuenta las características específicas de cada tipo de línea de transmisión. Sin embargo, en nuestro caso, desde el punto de vista de los circuitos eléctricos, el modelo que nosotros podemos hacer es demasiado genérico. Por lo tanto, tenemos ventajas y desventajas. Ventaja es que podemos representar con un circuito eléctrico los dos conductores. Se nos facilita inclusive el análisis para poder encontrar las ecuaciones. Las desventajas es que por ser tan simple, tan fácil, es que no podemos realizar un análisis muy detallado o muy exhaustivo de cualquier tipo específico de línea de transmisión, ¿correcto? Entonces, ventajas y desventajas también salen como prueba de pregunta, como preguntas de prueba, perdón, de cualquier tipo de evaluaciones. Entonces, para poder realizar ese análisis, nosotros teníamos que ayudarnos de 4 parámetros, ¿sí? La resistencia, la inductancia, la conductancia y la capacitancia. Entonces, estas 4 características venían, recordemos, eh, venían dadas de algunos fenómenos que acabamos de describirlos en una línea de transmisión. Entonces, la idea era reconocer o
poder generar nosotros este circuito básico con elementos circuitales para que nosotros podamos aplicar la teoría de circuitos. ¿Cuál es la teoría de circuitos? Simplemente la aplicación del análisis mediante leyes de Kirchhoff y ley de Ohm, ¿correcto? Entonces, de esto, ¿cuál era la representación? Que es otra pregunta que siempre sale también en las pruebas. ¿Qué nos representaba a nosotros o qué significado tiene para nosotros el delta Z que acompaña a cada elemento del circuito? ¿Quién me ayuda, por favor? La variación en el tiempo, profe. La variación, sí, pero Z para nosotros es el eje en el cual se encuentra reposando la línea de transmisión. Por lo tanto, no es la variación en el tiempo, sino la variación en el espacio, en la longitud de la línea de transmisión, ¿correcto? ¿Para qué nosotros podíamos, es decir, por qué nosotros ponemos ahí esa variación? ¿Quién me ayuda? Ese desplazamiento. Es un desplazamiento, pero ¿por qué es un delta Z? ¿Qué tipo de desplazamiento es el que estamos analizando? ¿Quién se desplaza? Es un retraso, profe. Perdón, disculpe. Es un retraso. Es un pequeño elemento de esa línea de transmisión, ¿correcto? Pero es muy pequeño, por eso se denomina delta Z, ¿sí? Entonces recuerden que este circuito para nosotros representaba un solo punto de toda la línea de transmisión, pero el efecto o los fenómenos electromagnéticos no solamente se presentaban en un solo punto, sino en cada uno de los puntos de toda la línea de transmisión. Entonces, para poder simplificar todo el circuito que representaría la línea, es que nosotros podíamos el delta Z, ¿sí? Y de esa manera el análisis para un solo punto servía también para el resto de puntos contiguos de toda la línea de transmisión, ¿ok? Entonces, aquí nosotros ya obteniendo el circuito habíamos aplicado las leyes de Kirchhoff. Entonces, encontramos nosotros el nodo con el cual trabajábamos para que se relacionen las intensidades de entrada, las intensidades de salida, y además, asimismo, buscábamos una malla en la cual se relacionaban las tensiones, ¿sí? La tensión de entrada, la tensión de salida, y obviamente con la teoría aplicada, pues teníamos que hallar las expresiones matemáticas en cada elemento, ¿sí? Entonces, para pasar rápido, el resultado de aplicar las leyes para nosotros nos generaba estas dos ecuaciones, ¿sí? Esas dos ecuaciones tenían que generarnos en lo posterior una derivada, ¿sí? ¿De dónde salía la derivada? Pues simplemente llevando las dos tensiones al otro lado del extremo, sacar factor común delta Z y pasarle al otro extremo asimismo, al otro lado del igual, ya nosotros teníamos la definición de derivada, ¿correcto? Y con ello obteníamos estas nuevas dos ecuaciones que tenemos abajo. Aquí viene otra pregunta de prueba. ¿Qué significa o cuál era la interpretación que le podíamos dar a esta primera ecuación? ¿Quién me ayuda? Y por cierto, se llaman ecuaciones de campo, ¿correcto? A este par de ecuaciones se les denomina ecuaciones de campo. ¿Quién me ayuda con su significado? Bien, el significado podíamos darle observando, o mejor dicho, en todo caso, es decir, siempre que usted observe una ecuación, tiene que visualizar los elementos que intervienen y las relaciones matemáticas entre sí. Y con ello usted puede darle significado a cualquier tipo de ecuación. Por eso yo les indicaba, no me interesa que se aprendan la ecuación, pero tiene que aprender a interpretar la ecuación, ¿correcto?
Y esta es la forma en la cual, al menos en mi caso, he podido aprender a darle significado a cualquier ecuación. Entonces, de acuerdo a ello, primero tenemos que centrar nuestro análisis en los elementos que está incorporando esa ecuación. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Tenemos derivada, tenemos derivada. ¿Cuál es el significado de la derivada? Una variación, un cambio o un incremento, ¿sí? Que pueden ser sinónimos. Ahora, ¿qué otros elementos tiene? Tiene una tensión y además tiene una intensidad de corriente. Ahora, si el uno se encuentra del un lado, estas ya son en cambio las relaciones, ¿no? Si una de ellas, una de las variables se encuentra de un lado y la otra del otro lado del igual, entonces significa que una depende de la otra, ¿ok? Ya por ahí ya podemos darle significado. Además, ¿qué otros elementos tiene la ecuación? Pues la parte resistiva y la parte inductiva, que para nosotros representaba las características acá arriba en el circuito, representaba las características del conductor. Recuerden, acá en cambio teníamos las características del aislante, ¿sí? Entonces, solamente para la primera ecuación tenemos las características del conductor. Entonces, ¿cómo le damos significado? Simplemente observando todo ello y dándole ya una estructura a cada elemento que acabamos de observar. ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿O cuál era el significado? Por favor, tomar nota. Nuevamente, esto sale en preguntas de prueba. Entonces, el cambio, es decir, esto de aquí, como es esto del resultado, entonces la variación o el cambio que tiene el campo eléctrico, recordando que la tensión era el representante del campo eléctrico y la intensidad de corriente del campo magnético, entonces decíamos la variación del campo eléctrico depende de dos factores. Depende de la variación que tiene el campo magnético y además el segundo factor es las características intrínsecas del conductor. ¿Qué significa las características? Significa su resistencia y su fenómeno inductivo, que también la parte inductiva era una representación de los campos magnéticos que aparecían en el primer punto de esa línea de transmisión. ¿Ok? Y ese es el significado, es decir, ¿qué es lo que me estaba diciendo? Acordémonos, ¿qué es lo que nosotros queremos analizar o qué hacíamos con estas ecuaciones? Simplemente analizábamos dos cosas. Cuando nosotros teníamos una línea de transmisión, en el que llegaba una corriente, queríamos analizar qué es lo que sucede cuando la corriente llega al primer punto de la línea de transmisión y ya por teoría, ¿qué sabemos que sucede en ese punto? Pues aparece un campo magnético. ¿Qué más sucede en ese punto exacto? La aparición de un campo eléctrico. Entonces, tenemos dos fenómenos que aparecen en un solo punto en el instante en que llega la corriente al medio de transmisión. Y el primero es lo que me está indicando aquello. Es decir, fíjense aquí, nos dice que el campo eléctrico depende de cómo aparezca el campo magnético. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De estas líneas azulitas que pusimos, de verdes, digamos, que pusimos como campo eléctrico, dice que dependerá de cómo apareció acá el campo magnético. Eso nos está indicando. Ahora, sucede lo siguiente también. ¿Qué es lo que provoca el campo eléctrico? Provoca nuevamente la aparición de un nuevo campo magnético, de una nueva línea de fuerza de campo magnético. Y este a su vez nuevamente genera otro campo eléctrico en el punto mismo donde aparece el campo magnético. Entonces, la primera sección, si se fijan, la primera sección o el primer par de fenómenos se encuentran representados justo en la primera ecuación.
Pero además vemos que el campo eléctrico formado vuelve a formar un campo magnético. Y eso para nosotros podemos llamarle como una segunda sección. Esa segunda sección, en cambio, se representa con la segunda ecuación. Entonces, ¿qué nos decía esa ecuación? Que la variación del campo magnético depende de cómo haya aparecido o cómo haya cambiado el campo eléctrico. Pero además, igual que en el caso anterior, depende de las cualidades que tenga el elemento aislante. Ahora, aquí nosotros habíamos hecho una especie de diferencia entre elemento conductor y elemento aislante. Nuevamente, recordando lo que se dijo en la clase anterior. ¿Cuál era la diferencia entre un elemento conductor y un aislante? Simplemente la fuerza de atracción entre los átomos, entre el núcleo del átomo y los electrones que se encontraban más exteriores a a ese núcleo. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo, aunque yo en algún instante le diga conductor y aislante. Realmente, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del elemento conductor, de la línea de transmisión y de lo que a él le rodea. Sea lo que sea que le rodee. Puede rodearle un aislante, es decir, un plástico. Puede rodearle el aire. Pudiera no tener ningún otro tipo de aislante, solamente el aire, pero ahí es lo que nosotros tenemos, la representación o el significado de las dos ecuaciones, ¿sí? El otro procedimiento, es decir, a partir de esto se había indicado la generación de unas dos nuevas ecuaciones que se denominaban ecuaciones de onda. En ese caso, en cambio, las ecuaciones de onda ya no solo me dicen cómo aparece una línea de fuerza de un campo y la otra línea de fuerza del otro campo, sino más bien me indica cómo después de haberse generado un sinnúmero de veces los campos eléctricos y magnéticos, cómo es que esa onda electromagnética que empezó en el inicio del conductor llegó hasta el otro extremo, hasta el final del conductor. Por eso se le denominaba ecuación de onda. Y nuevamente, el significado de la ecuación de onda me dice cómo se está propagando una onda electromagnética en una línea de transmisión. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Todo está claro? Recuerden que les estoy haciendo énfasis en los puntos que salen en la prueba. Dígame. Profe, tengo dos consultitas. Dígame. Uno, ¿a partir de qué tensión generamos el campo eléctrico y el campo magnético? Otra, Eh, no sé si es que podamos simplificarle estas ecuaciones, profe, porque de hecho me parece que la mayoría de compañeros creo que no recordamos ¿Ya? este tipo de ecuaciones. No sé si es que podemos simplificarlo un poco para ver si es que entendemos un poco más. Gracias. Ya, a ver, vamos con la primera pregunta. No existe una tensión, es decir, los fenómenos electromagnéticos no dependen de la tensión o de la amplitud, en pocas palabras, ¿sí? Dependen de la frecuencia. Por eso dijimos que los fenómenos aparecen en altas frecuencias. Entonces, no tiene nada que ver con la amplitud. Podríamos tener, inclusive, mejor dicho, en los sistemas de telecomunicaciones, sobre todo en comunicaciones inalámbricas, nosotros trabajamos con unas potencias muy pequeñitas, muy bajitas. Entonces, no tiene ninguna relación con la amplitud, ¿no? Con la tensión o la cantidad de corriente eléctrica. Siempre vamos a tener el fenómeno y como les había indicado en la clase anterior, inclusive los fenómenos electromagnéticos aparecen en bajas frecuencias también, solo que la única diferencia es que la información en nuestros sistemas de comunicaciones en bajas frecuencias no se envían en el campo electromagnético, se envía en la tensión y en la intensidad de corriente. A diferencia que en altas frecuencias, en cambio, la corriente y la tensión toman una importancia secundaria.
y la información que se envía se la realiza mediante los campos eléctricos y magnéticos. Esa es la única diferencia realmente. Pero, sin embargo, por cuestiones de pedagogía es que yo les digo que los fenómenos aparecen en altas frecuencias, aunque, como les indico, realmente aparece a cualquier tipo de frecuencia, ¿correcto? Eso tenerlo muy claro, ¿ok? Solo que, como recién empezamos a estudiar los fenómenos electromagnéticos, entonces es, en algunas circunstancias es mejor hacer esa diferencia, ¿no? Sí me aclara tal vez respecto a la simplificación, ¿qué es lo que quisiéramos simplificar o en qué les puedo ayudar? Estas dos ecuaciones de campo ya son realmente las más simplificadas que se puede hacer. O si me dice respecto a cómo llegar de un par de las primeras ecuaciones a las segundas. No sé si a eso se refiere. Por mi parte, sí, profe, a eso, porque de hecho me perdí en repasar desde la ecuaciones 1 y 2 Desde estas hacia dos de las aquí, dos que empezó de... desde estas Correcto. dos a estas dos de Ajá, acá. ajá. Ya, Sí, por favor, no sé si es que soy claro. el único que se perdió en esa parte, pero por favor que me ayude con eso. Ya no hay problema. Vamos a hacerla entonces, ¿sí? Ok. Entonces, Muy amable, gracias. Ok, ya, muy amable, este gracias. grafiquito no se olviden, ¿correcto? Es decir, lo único que estamos haciendo es, en algunos instantes regresamos al análisis, en otros instantes solo nos quedamos en la parte matemática. Entonces, una vez hecho el análisis, es decir, todos los grafiquitos explicados, ahorita solamente por petición del compañero, vamos a dedicarnos solamente a la parte de las expresiones matemáticas, ¿correcto? Entonces, desde la aplicación, necesitamos aplicar las leyes también o solamente desde las dos primeras a las dos segundas? Porque ahí también podemos darles un tiempito igual. Ah, ok, entonces vamos a empezar. Si queremos pasar directamente, vamos a copiarle esto, ¿sí? O vamos a tratar de pasar sin perder tiempo de estar copiando otra vez. Entonces, estas dos ecuaciones vamos a analizarlas, ¿sí? A partir de la primera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que dijimos es que en en el circuito básico, queremos saber cuál es la relación. Es esto, ¿no? Realmente, si en una línea de transmisión estamos analizando cómo se propaga una onda electromagnética, parte de la onda electromagnética es el campo eléctrico y otra parte es el campo magnético. Entonces, desde el punto de vista de los circuitos, queremos saber cómo es que una tensión que llega a la línea de transmisión se mueve a lo largo de la línea y llega, ¿sí? Es decir, llega hasta el final. ¿Eso qué significa? Matemáticamente lo que significa es relacione estas dos tensiones y vea qué es lo que sucede. Lo mismo sucede con la segunda ecuación, que sería cómo llega la corriente eléctrica al inicio del conductor y cómo nosotros, es decir, queremos saber cómo llega al final de esa línea de transmisión. Entonces, nuevamente, traducción al lenguaje matemático, lo que está indicando es cuál es la relación entre esas dos intensidades de corriente y vea qué es lo que sucede en la mitad, porque estamos hablando de la propagación. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Relacionar precisamente. ¿Qué significa relacionar? Ponerlas juntas a las dos tensiones en un solo lado del igual, ¿correcto? Entonces vamos a dejarle por este lado. Vamos a decir que aquí se nos queda la primera tensión que depende de ZT.
vamos a dejarle también la otra tensión, que sería menos tensión que depende de Z más delta Z, T. Y todo lo demás vamos a pasarle del otro lado. Como aquí tenemos con signos negativos, entonces pasarían con signos positivos. ¿Qué es lo que nos queda? R por delta Z por la corriente eléctrica, que depende de ZT, más la inductancia por delta Z por la derivada parcial respecto al tiempo de la intensidad de corriente, que depende de Z y T. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Nos mantenemos estas dos igualdades, es decir, vamos a mantener esta sección del igual. Entonces, lo único que vamos a hacer es copiar. Y del otro extremo, tenemos como factor común delta Z, ¿sí? Si sacamos ese factor común, entonces nosotros tenemos aquí. Entonces tenemos un delta Z que multiplicaría a R por la intensidad de corriente en ZT más L por la derivada parcial de T, respecto a T, perdón, de la corriente en ZT. Ese factor común, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente nos llevamos del otro lado del igual. Como está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces yo voy a borrar para hacerlo esto más rápido. Entonces, recordando, y fíjense, en matemática para nosotros esto ya tiene una forma específica que correspondía a al concepto de derivada, ¿sí? Pero para poder llegar a esa derivada, nos hace falta algo especial. Recuerden de matemática, ¿qué hay que hacerle a esa expresión para que se convierta en derivada? ¿Quién me ayuda? Lo único que hay que hacer es hallarle el límite, ¿sí? Si a esta expresión yo le voy a poner acá abajito porque ya no me alcanza, pero si a esta expresión nosotros le hallamos el límite cuando delta Z tiende a 0 de toda esta expresión, entonces eso para nosotros se puede intercambiar por por una derivada, ¿correcto? Ahora, no le hallamos el límite, ¿sí? Porque realmente habría que hallarle tanto a la sección izquierda como a la derecha de la ecuación, pero no le hallamos porque recordemos que delta Z ya tiende a 0, ¿sí? El análisis ya involucra un delta Z muy pequeño. El punto del cual estamos nosotros sustrayendo todas estas ecuaciones es un elemento demasiado pequeño. Recuerden que el concepto de punto en matemática nos dice que es un elemento que existe pero que no tiene dimensiones. Eso significa que es muy, muy pequeño el delta Z del cual nosotros estamos analizando. Y eso hace que nosotros simplemente podamos eliminarnos, es decir, no hallar el límite porque ya está internamente ese límite y podemos intercambiar directamente a su derivada. ¿Sí? Y de ahí ya nosotros llegamos a las otras ecuaciones. Ahora, la derivada, como dijimos, es lo mismo que el delta, ¿sí? Solo que el delta nos indica un elemento pequeño, pero el otro delta, el de la derivada, nos indica un elemento mucho más pequeño todavía. Entonces, sigue denominándose variación
Y la misma, es decir, y como estamos hablando de una variación en z, por eso es que nuestra derivada es respecto a z, ¿sí? Es decir, ya tenemos una derivada respecto a z. ¿De quién? De la variable que estamos analizando en la parte superior o en el numerador de la expresión de esta expresión de aquí, ¿correcto? Entonces, ¿de quién? De la tensión. Y aquí ya tenemos nosotros la derivada respecto a z de la tensión en zt es igual a quién? A todo lo que nos quedó del otro lado del igual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos para mayor rapidez y pegamos, ¿sí? Y fíjense, esa es la expresión que nosotros tenemos en la parte inferior. Aquí, ¿qué es lo que nos hace falta? Una consideración siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de una línea de transmisión, si el análisis es respecto a Z y este es el inicio de la línea, entonces aquí Z vale 0, ¿correcto? Es decir, todavía no se ha movido nada. Es el inicio de la línea de transmisión. A medida que nosotros nos vamos moviendo por la línea de transmisión, Z va tomando diferentes valores. Entonces, Z será igual a un, no sé, si medimos en metros, entonces sería igual a 1 metro, 2 metros, 3 metros, sucesivamente, ¿correcto? Ahora, esa lógica, ese razonamiento, de manera general, se dice que, o podemos decir lo siguiente, que inicialmente tenemos un Z inicial, Z sub 0, y al final vamos a tener un Z mucho más grande, ¿sí? Un Z final, ¿ok? ¿Cuál es mayor? Obviamente, el que está al final. O si estamos analizando un punto cualquiera del centro o un punto cualquiera, ¿sí? De la línea de transmisión, tendremos un Z que también sigue siendo mayor que el inicial, porque el inicial siempre va a ser un valor muy pequeñito, que generalmente va a ser 0, y a partir de ello va a ir creciendo. Entonces, la variación que nosotros estamos observando como delta Z nos dice que va desde Z, se suma delta Z y llega a Z más delta Z, ¿correcto? Es por eso que esta expresioncita lo poníamos en esta expresión de acá, ¿correcto? Lo poníamos en la intensidad de corriente también. Entonces, ¿qué significa eso? Que el delta Z, es decir, que esta expresión es mucho más grande que esta de acá, es mayor. Y como tiene un símbolo menos, ese símbolo menos tiene que mantenerse en la expresión posterior. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Si está entendido? Entonces, esta es la expresión que nosotros ya tenemos en nuestra presentación de acá. Fíjense, es esta expresioncita de aquí. Solo que este símbolo menos que nosotros le colocamos en el otro extremo del igual, lo pasan del otro lado. Pero es la misma expresión. ¿Preguntas, dudas? Y es el mismo procedimiento que sigue la segunda ecuación para poder hallar esta expresioncita de aquí, ¿sí? Es la misma, el mismo procedimiento. Llevar las dos intensidades de corriente del otro lado, sacar el factor común delta Z, pasar al otro extremo, intercambiar por la derivada y ya llegamos a esa expresión matemática. ¿Sí? ¿Sí está claro? Por favor, me dicen cualquier cosa, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar y existe un análisis que se le denomina análisis de fasores, en el que usted intercambia
los correspondientes valores de las variables cuando tenemos una dependencia de Z y T. Los fasores nos ayudan a visualizar las mismas expresiones, pero solamente en dependencia de Z, ¿correcto? Y eso, para nosotros, transformaba a estas dos ecuaciones en estas dos de acá. Y ya tenemos las mismas expresiones, solo que en orden fasorial. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de estas ecuaciones? Es decir, es lo mismo, ¿no? Pero acá no podíamos decir, es decir, en estas dos primeras ecuaciones, no podíamos decir más que la variación del campo eléctrico dependía de cuánto varía el campo magnético y de las cualidades del conductor. Solo hasta ahí podíamos llegar. Entonces, al intercambiar por sus fasores, en cambio, teníamos la posibilidad de adentrarnos en la naturaleza de ese elemento conductor, que es lo que no se visualiza aquí. Y en estas nuevas expresiones que representan lo mismo, aparece ya de una manera mucho más sencilla. Y tomaba un nombre específico. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama ese pequeño paréntesis? ¿Qué nuevo nombre toma esa expresión matemática que se encuentra dentro del paréntesis? Frecuencia. Todo el paréntesis. ¿Cómo se denomina Admitancia. todo el paréntesis? Eso no es la admitancia, ingeniero. Sí, bueno, por ahí. La admitancia es esta de acá. Esta de aquí era la impedancia, ¿correcto? Y esta para nosotros, no hay que confundirse, ¿no? Esta impedancia es una Z mayúscula. No hay que confundirnos con esta Z minúscula de acá abajo, que es la dependencia o la longitud que estamos analizando, ¿sí? Entonces, hecha esa aclaración, hallamos el nuevo fenómeno electromagnético, ¿sí? Es decir, a los dos primeros, a los campos eléctricos y magnéticos, se le suma un nuevo fenómeno que es la impedancia. Y en esta impedancia nosotros debemos realizar una distinción entre dos tipos de impedancias adicionales. Una se denominaba impedancia característica y la otra se denominaba impedancia de entrada. ¿Quién me ayuda con el concepto de impedancia característica? La característica se puede decir que es una constante siempre. Ya, correcto, tiene un valor constante en toda la línea de transmisión. Y la impedancia de entrada Esa sería, que es una variable, una variante. es un valor que siempre va a tomar valores distintos a lo largo de la línea de transmisión. Correcto. Entonces, ¿por qué se le denominaba de entrada? ¿Entrada a dónde? ¿Quién me puede ayudar? El circuito, ¿no? Cuando se genera el circuito se debe generar con una impedancia de entrada, pero con una Ya, impedancia característica. hay que recordar que realmente lo que estamos analizando es una línea, ¿no? Es esto de aquí. Es esto lo que estamos analizando. Esto de acá era solo la representación para poder hallar las ecuaciones, pero es solo representación. Entonces, no hay que olvidarse que esta línea es lo que nosotros estamos analizando realmente. Se le denomina de entrada, por favor, esto también puede salir a las evaluaciones. Se le denomina de entrada porque cuando viene una señal de esta manera, ingresando a la línea de transmisión, cuando usted hace un corte a esa línea en cualquier punto, esa onda o esa señal se choca con ese corte como si estuviese ingresando todavía a la misma línea de transmisión, ¿sí? Inclusive, si usted corta más acá, tiene que ingresar hacia allá la señal. Y por eso es que la impedancia de entrada realmente es una impedancia que se encuentra en cualquier punto de la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, se denomina de entrada porque la señal, la onda electromagnética, visualiza el ingreso
a un nuevo elemento. ¿Ok? Como si ingresara a un nuevo elemento. Bien, entonces, estos conceptos lo dejamos para después, para analizar los otros fenómenos que nos producen. Entonces, como alguien nos decía, estos dos, el otro paréntesis es el denominado admitancia, ¿sí? La denominada admitancia, representada por una Y mayúscula, y observando cada uno de los elementos, si la parte real para para las dos ecuaciones correspondían a valores contrarios, es decir, la resistencia es contraria a la conductancia y la inductancia es contraria a la capacitancia, entonces decimos que la impedancia es contraria a la admitancia. ¿Qué significa ser contraria o inversa? Significa que matemáticamente la impedancia es igual a 1 sobre la admitancia, ¿sí? Esto también en lo posterior nos ayuda muchísimo, ¿ok? Sobre todo en los ejercicios que vamos a realizar en las siguientes clases. Preguntas, dudas. Bien, este procedimiento es el que, mejor dicho, a partir de estas de estas transformaciones al orden fasorial, las ecuaciones de onda que hacían falta, que no lo hemos sacado también, recuérdenme, no sé si en la clase anterior sacamos las ecuaciones de onda o solamente se dejó indicado qué es lo que hay que hacer. Yo les había indicado que la primera ecuación está aquí, tenemos que derivar respecto a z, y la segunda tenemos que derivar respecto a t. ¿Eso lo hicimos para hallar las ecuaciones de onda? ¿O solamente se dejó indicado? No, Ayúdenme. no, Inge, solo se dejó indicado. Ok, vamos a hacerla entonces, ¿correcto? Y vamos a hallar las ecuaciones de onda. Bien, entonces, lo dicho, ¿no? Por favor, vayan conmigo, vayan copiando eso en sus cuadernitos para que puedan tener las notas, ¿correcto? Eh, hasta ahorita, como dijimos, estas dos primeras ecuaciones lo único que nos dice es cómo se genera una línea de fuerza del campo eléctrico respecto a del campo magnético y lo contrario, cómo se genera el campo magnético a partir del campo eléctrico, solo hasta ahí. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta la descripción matemática de cómo se está propagando una onda electromagnética a lo largo de la línea de transmisión. Es decir, necesitamos saber ahora sí cómo se está moviendo o cómo pasa de un punto A un punto B. Y gráficamente ya lo dijimos, es que cada línea de fuerza genera un nuevo campo y este a su vez genera otra vez otra línea de fuerza, otro nuevo campo y así sucesivamente. Pero eso es lo que hay que representar matemáticamente. Si ya sabemos que estas dos ecuaciones nos representan las dos primeras líneas, ¿qué es lo que debemos hacer para que nos generen el resto o el movimiento completo en la línea de transmisión? Pues lo que debemos realizar es un sistema de ecuaciones que se puedan unir entre ellos para que nos generen esa descripción, ¿correcto? Entonces, lo dicho, vamos, la ecuación 1, vamos a derivar con respecto a z. Entonces, ¿cómo nos queda? La derivada de la tensión respecto a z, que esto es lo que ya está, lo vuelvo a derivar nuevamente. Yo voy a poner aquí ZT. ¿Cómo me queda si esta parte del igual lo vuelvo a derivar otra vez? Voy a intercambiar el signo aquí, ¿no? Yo lo voy a mantener aquí porque es mucho más sencillo trabajar con un signo menos que con dos signos menos. Me quedaría la derivada segunda, ¿sí?
derivada segunda respecto a z. ¿Ok? Y del otro lado del igual, en cambio, dice derive R por I. Como la resistencia es una constante, sale de la derivada, se mantiene como una resistencia y se deriva la intensidad de corriente. Estamos derivando de respecto a Z, nos queda de IZT. Más, recuerden que el signo lo pasamos al otro lado del igual, para no confundirnos. L, nuevamente, la inductancia es una constante, se mantiene fuera de la derivada. Y la derivada parcial que ya tiene la intensidad de corriente, esta derivada que ya posee respecto a t, la derivamos respecto a z, entonces aparece aquí una derivada conjunta, ¿sí? De z de t. Ahora, la segunda ecuación, derivamos en cambio respecto a t. ¿Cómo nos quedaría? Asimismo, pasamos el igual del otro lado para que se nos haga más fácil. Y como ya tenemos una derivada respecto a z, entonces la derivada que inicialmente se encuentra respecto a z, si la derivamos respecto a t, entonces aparece una derivada conjunta de la intensidad de corriente en zt. Y del otro lado, algo similar. Recuerden, el signo menos se pasa del otro lado. Entonces, la conductancia es una constante, sale de la derivada y solamente se deriva la tensión. Por lo tanto, como estamos derivando respecto a t, entonces nos queda una derivada de la tensión respecto a zt. Más, nuevamente, el capacitor es una constante, entonces se queda fuera. Por la derivada, la tensión actual ya tiene una derivada respecto a t. ¿Sí? Si la volvemos a derivar respecto a t, ¿cómo nos queda? Segunda derivada. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Facilito, ¿verdad? ¿Sí está todo claro? Entonces, ya tenemos 4 ecuaciones que tenemos, que tienen también 4 incógnitas. Las incógnitas son R, L, G y C, ¿correcto? Entonces es un sistema de ecuaciones soluble. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? Necesitamos la ecuación de onda, es decir, la ecuación que nos caracterice el movimiento o la propagación de una onda a lo largo de la línea de transmisión. Como estamos hablando de dos campos, campo eléctrico y magnético, lo que podemos hallar por ahora es la de la onda de la tensión, es decir, del campo eléctrico. Entonces, vamos a quedarnos con esta ecuación de aquí y en esta vamos a ir reemplazando todas las otras ecuaciones. Entonces, para no perder el tiempo escribiendo, yo voy a ir pasando hacia abajo, ¿correcto? Entonces, yo voy a poner esto acá. O mejor dicho, voy a copiar y pegar para que no se pierda, ¿no? ¿Preguntas? ¿Si estamos claros lo que estamos haciendo? En esta ecuación estamos reemplazando todo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? La resistencia se mantiene. Esta resistencia se mantiene y reemplazamos la derivada de la intensidad de corriente respecto a Z. ¿Dónde la tenemos? La tenemos por acá abajo. La segunda ecuación que teníamos por acá. Entonces solamente vamos a reemplazar. ¿Qué es lo que dice? G. Recuerden, los signos se pasaron al otro lado.
la conductancia por la tensión en ZT. Voy a quitarme la dependencia de ZT, ustedes pónganla, porque no me queda espacio, ¿correcto? Entonces, por la tensión menos, perdón, aquí sería más, la capacitancia por la derivada parcial respecto a T de la tensión, ¿sí? Ustedes pongan todo, por favor. La dependencia de ZT. Eso respecto a esta sección. La siguiente sección, vamos a reemplazar esta pequeña parte y nos dice es igual, o mejor dicho, más L que se mantiene y ahora reemplazamos la derivada de la intensidad de corriente, pero respecto a T y respecto a Z. ¿Dónde la tenemos? La tenemos justo aquí acá abajo, ¿sí? Y por lo tanto reemplazamos con lo que le corresponde. ¿Eso qué significa? Que yo puedo copiar y pegar, pero ustedes pueden o deben hacer todo el procedimiento. Como a mí me permite la tecnología también minimizar, entonces así estaríamos. Y cerramos. ¿Ok? A partir de aquí, es decir, ya es en cambio matemática de bodega, así me decían a mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente eliminamos las partes, los signos de agrupación y nos quedaría esto de aquí. Es decir, vamos a hacer una distributiva, ¿no? R por G por la tensión más R por C por la derivada de la tensión más LG por la derivada respecto a T, aquí me falta un T, de la tensión más LC por la segunda derivada respecto al tiempo de la tensión. ¿Ok? Y con ello prácticamente tenemos todo hecho. Por falta de espacio voy a eliminar esto de acá, por favor. Y voy a llevarme esto más arriba, ¿sí? Entonces se nos queda una tensión aquí. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Simplemente agrupar términos semejantes, que son estos de aquí, y lo que nos quedaría es esto de acá. Como esto es lo mismo, yo voy a copiar y voy a bajarle un poquito más. Vamos a hallar términos semejantes en ese paréntesis. ¿Y cuál es el término semejante? La derivada respecto a T de la tensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda afuera? Nos queda RC más LG por la derivada respecto a T de la tensión. Y más acá no puedo hacer nada más. Nos queda lo mismo. LC, segunda derivada respecto al tiempo de la tensión. ¿Ok? Y tenemos ya, en algún lado se nos quedó, debe eliminarse ese signo menos. Me disculpan ahí en ese aspecto.
Y tenemos la ecuación de onda, ¿sí? A esto nosotros le llamamos ecuación de onda de la tensión. Significado, ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes sepan el significado más que el procedimiento. Ya este video está grabado, pueden revisarlo una y otra vez. El procedimiento se pueden aprender así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el significado de la ecuación? Nuevamente, la ecuación de onda lo que me está indicando es la propagación desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de que apareció primero una línea de fuerza de campo eléctrico y una línea de fuerza de campo magnético. Y estas dos primeras líneas de fuerza tienen que propagarse a lo largo de la línea de transmisión. ¿Y quién me indica cómo se propaga? Esta última ecuación denominada ecuación de onda de la tensión. Igualito el mismo procedimiento para la ecuación de onda de la intensidad de corriente. Entonces, les dejo eso como inquietud. La diferencia es que al inicio nosotros hicimos la derivada de la primera ecuación respecto a Z y la segunda respecto a T. Para hallar la ecuación de onda de la intensidad de corriente, en cambio hacemos a la primera ecuación, la derivamos respecto a T y a la segunda respecto a Z. Y el resto del procedimiento es el mismo, ¿sí? Entonces, si se fijan, la interpretación es muy similar a las anteriores ecuaciones. Lo que nos está diciendo es que algo así podemos interpretar. La variación del campo eléctrico que nosotros tenemos aquí depende de cómo ella misma se encuentra variando en el tiempo, ¿sí? Ahora, las variaciones son distintas, recuerden, miren aquí. Aquí tenemos una variación en el espacio, es decir, un movimiento físico, y acá nosotros tenemos una variación en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que la naturaleza cambiante en cada instante del tiempo hará que se pueda mover esa onda electromagnética a través de la línea de transmisión. Pero, aquí viene el pero. Además depende no solo de eso, sino también de las cualidades que presentan los elementos de la línea de transmisión, es decir, el material del cual está hecho esa línea de transmisión. Eso es lo que nos dice RG, RC, LG y LC, ¿sí? Preguntas, dudas. Entonces, si esta ecuación nosotros cambiamos a sí mismo por sus correspondientes fasores, es que podemos obtener estas ecuaciones de aquí. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa de estas ecuaciones transformadas en fasores? Nos interesa el pequeño símbolo que ustedes ven ahí. ¿Qué significaba? ¿Quién me recuerda, por favor? Es la constante de propagación, ¿sí? Y si se fijan, la constante de propagación solamente depende de las cualidades del elemento conductor y además de la frecuencia. Es decir, depende de dos cositas, ¿sí? La forma, a ver, nuevamente, la constante de propagación nos dice cómo se está atenuando una señal y cómo se está moviendo o a qué velocidad se está moviendo esa señal a lo largo de la línea de transmisión. Esos dos factores dependerán de los materiales con los cuales estén hechos esos elementos o esas líneas de transmisión. ¿Ok? Entonces, si estamos diciendo cuánto se atenúa, esto es la constante de atenuación. Si estamos diciendo que también nos indica a qué velocidad viaja, entonces esta es la constante de fase. Y eso lo que nos indica es la velocidad a la cual se traslada. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración que tenemos una velocidad de propagación de una onda electromagnética en el espacio vacío. Y esa velocidad es
2,98, ¿correcto? En este aspecto, algunos saben decir 300 o 3 kilómetros por segundo. El valor exacto es 2,98, ¿correcto? Entonces, si estamos ¿El diciendo valor de que, qué, profe? Disculpe. perdón, ¿El valor de qué era el 2,98? la velocidad de propagación de la luz en el espacio vacío. Recuerden que la luz también es una onda electromagnética, entonces estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, precisamente esa es la base con la cual nosotros medimos alfa y beta. Si estamos diciendo que alfa nos indica cuánto se atenúa la señal, cuánto se atenúa de qué, obviamente de la cantidad de potencia que tenga en el espacio vacío. Es decir, es una medida respecto al espacio vacío. Y lo mismo la velocidad de fase o la constante de fase. La constante de fase nos dice la velocidad a la cual se transmite una onda electromagnética en un medio. Entonces, si sabemos que en el espacio vacío tiene ya un valor exacto, entonces respecto a ese valor habrá alguna disminución de velocidad, ¿sí? Entonces, esto de aquí es lo importante. Cada medio, cada línea de transmisión, por el elemento del cual esté hecho, siempre tendrá una forma de propagar la onda electromagnética, una velocidad específica y una atenuación específica. Por eso es que, no sé si yo les dije, la idea del trabajo del ingeniero es verificar si esa atenuación es suficiente para una distancia dada, por ejemplo. Digamos que estamos trabajando a una frecuencia de 800 megahertz. Esa frecuencia, esa señal con esa frecuencia, en algún instante se va a atenuar. Entonces, ¿a qué distancia se va a atenuar? Pues eso es lo que nos indica estas constantes de aquí. Nosotros, utilizando estas ecuaciones, podemos hallar la distancia en la cual la atenuación sea demasiada, cosa que no va a ser detectable por los circuitos receptores. Y lo mismo sucede con respecto a beta, que es la constante de fase. ¿Sí? Si la velocidad se puede determinar, entonces necesitamos saber cuál es esa velocidad a la cual se puede transmitir en un medio específico. Y nuevamente, ¿qué es lo que hay que indicar? Que todo dependerá del material del cual está hecho ese medio de transmisión. Entonces, fíjense, depende de la frecuencia y depende de las características del medio. ¿Ok? Bien, entonces, de Yo, aquí, perdón, una consulta. dígame. Las atenuaciones en una línea de transmisión, ¿qué finalidad tendrían? O Las, sea, ¿es ate- posible tener un exceso de señal o algo así en un punto? Las atenuaciones. las atenuaciones. Hay La atenuación en este caso, hay unos elementos electrónicos chiquitos. dígame. Sí, hay unos elementos electrónicos pequeñitos que se utilizan en las señales de transmisión de televisión, por ejemplo. O sea, ¿qué finalidad tienen esas atenuaciones en ese punto? ¿Es posible que la señal exceda Ya, está un poquito cortado el video, no sé si le entendí la pregunta, ¿no? la, A ver, la red o algo así? em, la cuestión no es que la señal puede exceder un cierto valor. Pero sí, es decir, lo que a nosotros nos está indicando alfa es cuánta es la atenuación en un punto específico. Ahora, no sé si usted se refiere a unos elementos denominados atenuadores. Eso es otra situación. ¿Por qué? Porque digamos que un receptor tiene una cierta cantidad de potencia máxima que puede soportar. Y usted puede enviar mayor cantidad de señal. Si nos fijamos, por ejemplo, en los sistemas de televisión por cable, ¿cómo es que nosotros podemos dividir la señal a diferentes receptores, a diferentes televisores?
pues en uno de esos aspectos puede ser utilizado, es decir, tenemos los splitter, ¿no? Pero los splitter son una especie de divisores de potencia, ¿ok? No sé si a eso se refería la pregunta. Sin embargo, en ningún momento podemos encontrar potencias excesivas sobrepasando el valor de la potencia que se genera en la fuente, ¿sí? Eso no puede suceder en ningún caso, a menos que, ni aún así, de todas formas, a menos que por ahí estuviese alguna fuente de señal que para nosotros sería ruido quizás, pero nuevamente el ruido más bien atenúa mucho más todavía las señales y eso ya lo estudiaremos, por lo cual en ningún caso vamos a tener puntos de la línea de transmisión con una potencia máxima a la de la fuente, ¿sí? Eso no es posible. Espero poder haber podido Listo, solventar que su muchas duda. gracias. Ajá. Sí, ¿Alguien que más tal gracias. vez? ¿Alguna otra duda? Entonces, yo les había indicado, y esto es por tablas nada más, esto es sencillo y rápido, a menos que se lo quiera hacer de forma manual, se complica un poquito. Les había indicado que este par de ecuaciones, que son las ecuaciones de onda en forma fasorial, para nosotros corresponden un sistema de ecuaciones diferenciales. Y habíamos indicado que ya estaban dadas sus respuestas, ¿correcto? Entonces, nosotros habíamos dicho que estas dos nuevas ecuaciones eran la respuesta de las ondas, de las ecuaciones de onda, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que podíamos sacar de aquí? Y esto es lo importante de estas nuevas ecuaciones. Lo importante es que aparecían dos nuevos elementos. Este es el nuevo fenómeno que aparece en una línea de transmisión. Por favor, ¿cuántos llevamos ya? Llevamos campo eléctrico, campo magnético, impedancia y estas de aquí que son, aquí nosotros teníamos una señal incidente y una señal reflejada. Es decir, ¿cuál es el siguiente fenómeno? La reflexión de la onda electromagnética, ¿ok? Ese es el nuevo fenómeno que se suma a los fenómenos de altas frecuencias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de ahí? Lo siguiente. En un circuito básico, que es la representación de nuestras líneas de transmisión, nosotros podemos tener una señal que va desde la fuente hacia la carga, denominada incidente, pero cuando llega justo a la carga, en la mayoría de casos aparece una señal reflejada. Obviamente esta señal depende de la incidente, ¿sí? Es decir, la señal reflejada es una parte, es una sección, es una parte de la energía que, que llegó con la onda incidente, ¿correcto? Entonces, desde nuestro punto de vista es una pérdida, ¿sí? La otra parte de la señal se mantiene en la carga y si esta carga es, no sé, un elemento que consume energía, pues va a ser consumido. Si esta carga es un circuito, pues entonces el resto de la señal va a ser enviada a los nuevos elementos que conforman el circuito de la carga, ¿ok? Entonces, aquí volvemos a retomar los conceptos de impedancias. Habíamos visto dos impedancias, impedancia característica e impedancia de entrada. La impedancia característica nos daba la explicación a la siguiente interrogante. ¿Por qué una onda no, no visualiza un reflejo a la mitad de la línea de transmisión? Porque aquí sucede esto y es muy importante, por favor. No existe una señal reflejada a la mitad de la línea de transmisión porque se considera que en cada punto la impedancia es igual. Por eso se le denomina impedancia característica. Al ser igual, entonces se cumple el principio de máxima transferencia de potencia.
Significa que no existe una oposición distinta al paso de la señal. Por lo tanto, todo lo que llega, por ejemplo, vamos a hacer un cortecito aquí, todo lo que ve o visualiza la onda en esa sección de la línea de transmisión es lo mismo que visualiza en esta sección. Por lo tanto, toda la señal que llegó a ese corte se traspasa del otro lado. Y así sucede por cada uno de los puntos de la línea de transmisión. Y eso es lo que nos ayuda a entender la impedancia característica, ¿correcto? Sin embargo, existe una impedancia de entrada, es decir, una impedancia en la cual nosotros podemos observar valores distintos. Y eso precisamente se puede visualizar en la carga. Si la impedancia característica es distinta a la impedancia de carga, entonces tenemos un desacople de impedancias, ¿sí? Y ese desacople hace que aparezca una señal reflejada. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Entonces, las dos impedancias nos ayudan a entender fenómenos distintos, sobre todo el de reflexión. Tomar en cuenta que la impedancia característica es un valor que realmente es teórico, casi no existe, pero se puede medir. Y la impedancia de entrada, en cambio, es real, pero no se puede medir, se puede calcular. Y ya haremos ejercicio de ese tipo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Respecto a ese fenómeno, lo único que podemos indicar es que esas relaciones, esas nuevas impedancias, nos ayudan a hallar los valores de lambda, del valor de la frecuencia, longitud de onda, y la velocidad de propagación, ¿sí? Esos dos términos, si se fijan, se relacionan directamente. La velocidad de propagación depende de la frecuencia y depende de la longitud de onda. Nada más. En esta sección yo les había indicado que simplemente es un análisis extra que se le puede realizar a un tipo de líneas de transmisión. Como les había indicado, hay una desventaja cuando se analizan las líneas de transmisión por la teoría electromagnética o por la teoría de circuitos eléctricos. Entonces, nuestra teoría no nos permite realizar un análisis detallado de un tipo de línea de transmisión específica, sino más bien de una manera específica de transmitir. En este caso nos dice que es una línea sin pérdidas, por lo tanto, alfa es 0. Y con ello, si se fijan, las ecuaciones cambian de alguna manera, ¿sí? Lo único que me interesa de ahí es que se fijen el cambio de la expresión matemática nada más. Porque por todo lo demás, lo que vamos a utilizar son estas expresiones de aquí, esta de aquí, esta de acá, más las vistas anteriores, posiblemente en muy pequeños casos, estas dos ecuaciones, ¿sí? Más de ello no vamos a utilizar. Lo que nos interesa es entender el concepto que hay detrás. Entonces, ¿con qué nos quedamos de aquí? Con que la diferencia de impedancias hace que se genere una onda reflejada. Y de ahí visualizamos lo siguiente. Existen dos tipos de pérdidas, ¿sí? Las que dijimos hace rato. Una pérdida justo aquí, justo en el punto donde se conecta la línea de transmisión a la carga. Obviamente, si ahí sucede, también puede suceder acá, pero el análisis es el mismo, ¿no? Es decir, donde se conecta la fuente y la línea de transmisión. En este caso, quién va a tener la impedancia característica? La fuente. ¿Quién va a ser la carga? La línea de transmisión, ¿sí? Si estamos analizando el otro extremo, en cambio, la impedancia característica es de la línea de transmisión y la impedancia de carga, pues es la propia carga, ¿ok? Entonces, el primer tipo de pérdida es la que se corresponde a la distinción, al desacople de impedancias que existen entre la carga y la línea. Y eso, si se fijan, se encuentra aquí.
esa relación matemática nos dice cuánto se encuentran desacopladas esas dos impedancias. Y por eso es que se generaba un nuevo concepto, una constante de reflexión, ¿sí? Constante de reflexión. ¿Cuál sería el concepto entonces? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es la constante de reflexión? Es aquel valor, tomarán en cuenta que también salen pruebas, es aquel valor que nos indica, o mejor dicho, es aquella medida que nos indica la diferencia de acoples o la diferencia de valores de impedancias entre la carga y la línea de transmisión. ¿Sí? Así de sencillo, así de fácil. Y como estamos indicando de que al existir un desacople aparece la señal reflejada, entonces existe pérdidas. Y esa pérdida se denomina pérdidas por reflexión, RL de las siglas en inglés, que se puede hallar con esa pequeña expresión matemática. Una vez que nosotros podamos hallar la constante de reflexión, podemos hallar las pérdidas provocadas por reflexión. Ahora, el siguiente fenómeno es un fenómeno más que se produce en altas frecuencias, que es la superposición de las dos ondas, la incidente y la reflejada, genera una onda estacionaria. ¿Sí? Y la relación de onda estacionaria, que es SWR, en español ROE, relación de onda estacionaria, también me produce otra pérdida. Cada una de estas pérdidas tienen que ser mínimas, ¿sí? Respecto a ello, vamos a visualizar un pequeño video, por favor, pónganle atención. Aunque este video se trata sobre un tema de ondas acústicas, lo mismo sucede con nuestras ondas electromagnéticas. Lo que me interesa de aquí es que entiendan qué es la onda estacionaria, cómo se comporta la onda estacionaria, ¿sí? Por favor, pónganle atención. Me avisan si no se escucha, por favor. ¿Por qué cuando toco el piano a veces vibra mi armario? ¿Y cómo es que puedes romper una copa poniéndole cerca un altavoz? ¿Cómo pudieron unos soldados tirar un No se escucha, profe. Lo más importante de todo, ¿por qué en la silla de Jaime Altozano hay una serie matemática? Todas estas preguntas las responderemos en el vídeo de hoy con el Rubius. No, venga, ya en serio. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿El audio del video se escucha, por favor? ¿Me avisan? ¿Se escucharon? Bajísimo, profe. Pero sí, sí se entiende, ¿verdad? No, no se escucha muy bien, Inge. Bajísimo, Inge, perdón. Ok, Lo que sería bueno es que deshabiliten las cámaras para ver si es que funciona un poco. hagamos lo siguiente. Les voy a dar 15 minutitos para que puedan visualizar en sus computadoras, ¿sí? Búsquenle con este nombre, por favor, con este tema, que es una nota musical de Jaime Altozano. Y les voy a dar un tiempito para que lo visualicen, ¿sí? Indicándoles nuevamente que lo que me interesa es que entiendan qué es la onda estacionaria y cuál es su comportamiento, ¿correcto? Para luego continuar con la clase, ¿ok? Entonces, nos tomamos 10 minutitos. Revísenlo, por favor, lo más pronto posible. Vibra mi armario. ¿Y cómo es que puedes romper una copa poniéndole cerca un altavoz? ¿Cómo pudieron unos soldados tirar un puente con ritmo? Y lo más importante de todo, ¿por qué en la silla de Jaime Altozano hay una serie matemática? Todas estas preguntas las responderemos en el vídeo de hoy con el Rubius. No, venga, ya en serio. Jaime Altozano, un canal que no me pierdo nunca. Música de todo tipo, bandas sonoras, crítica, bueno, de lo que... Bien, entonces pónganle pausa a sus videos.
Hasta ahí creo que ya está las dos cositas que nos interesaban, ¿sí? Es decir, lo importante de esto es entender qué es la onda estacionaria. Y lo único que podemos indicar es que la onda estacionaria es la superposición de la onda incidente y la onda reflejada, ¿sí? Y si se fijan, tenemos una especie de gráfica de esta forma, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Que cuando las dos ondas se superponen en fase, entonces sí podemos tener en algunas circunstancias alguna especie de amplificación, alguna especie de ganancia de potencia, pero es en muy pocas condiciones. En la mayoría de casos tenemos pérdidas porque las ondas se superponen en desfase, ¿correcto? Ahora, y esto es lo importante para la siguiente clase que vamos a tener. El hecho de que nosotros podamos hacer que coincidan los nodos extremos de esta onda estacionaria con los extremos, en este caso de la fuente y en este otro caso de la carga, eso hace que podamos disminuir a la mínima cantidad las pérdidas. ¿Y cómo logramos eso? Simplemente por el procedimiento de acople de impedancias. La siguiente clase se trata, o no estoy seguro si es la siguiente o la siguiente, pero una de las dos siguientes clases que vienen precisamente corresponde a el procedimiento de acople de impedancia, ¿sí? Entonces, aquí nosotros ya tenemos la explicación o la razón por la cual hacemos un acople de impedancia, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunte por qué se realiza el procedimiento de acople de impedancias, es porque se necesita hacer que las pérdidas por onda estacionaria sea la mínima posible. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que hagamos que las pérdidas sean mínimas, también estamos haciendo que se cumpla el principio de máxima transferencia de potencia. Por lo tanto, esas dos son las razones por las cuales hacemos el procedimiento de acople de impedancias, ¿sí? Entonces, en algunas circunstancias, así como lo vieron en el video, se puede visualizar en una onda física, digámoslo así, se puede visualizar la forma de la onda estacionaria. En el caso de las ondas electromagnéticas, como no son físicas, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos la forma de esa onda estacionaria? Pues lo habíamos indicado acá abajito, tenemos que los máximos se encuentran, es decir, el pico máximo se encuentra cada lambda sobre 2 y los mínimos en cambio se encuentran cada lambda sobre 4, ¿sí? Entonces, creo que eso es todo y para poder terminar, me parece que son las mismas preguntas que se hicieron en la clase anterior, por lo tanto no voy a quedarme en este aspecto. ¿Qué es lo que me interesa el día de hoy? La siguiente clase haremos ya un repaso quizás para poder evaluarnos, ¿correcto? Entonces, lo que me interesa es la tarea, ¿sí? Pónganle mucha atención. Tenemos dos formas de ser evaluados. Una de ellas mediante un proyecto y la otra mediante algún tipo de prueba formal, como siempre, preguntas y respuestas. ¿De qué se trata o en qué consiste el primer tipo de evaluación? Proyecto. Lo que decía aquí, utilizando el software Octave o MATLAB, si usted desea, realizar una simulación didáctica de un tema visto en clase, tanto del tema anterior como del de hoy, porque a la final es uno solo, ¿no? ¿De qué se trata? Por ejemplo, podemos visualizar, esto sería buenísimo, que yo pueda visualizar esta onda estacionaria sería lo ideal y simplemente poder utilizar el procesador matemático para que eso se pueda graficar. Entonces, ¿cómo grafico? Tomando en cuenta estas pequeñas expresiones. Si yo calculo para una longitud específica, le doy valores a la frecuencia con la cual yo esté trabajando, yo ya puedo hallar la forma de la onda estacionaria. Así de sencillo sería.
Por otro lado, ¿qué más podemos graficar? ¿Qué más podemos visualizar? Por ejemplo, el desacople de impedancias, las pérdidas por relación de onda estacionaria. También podemos visualizar, por ejemplo, los campos eléctricos y magnéticos. Podemos visualizar cómo se propaga una onda a través de la línea de transmisión. Podemos visualizar la señal incidente y la reflejada, es decir, lo que a usted se le ocurra, ¿correcto? Realmente la programación necesaria es básica, tal como voy a mostrarles rápidamente en el siguiente ejemplo. Creo que ya les hice visualizar en la introducción de la asignatura, pero realmente es muy sencillo, ¿sí? Fíjense en esta simulación. Entonces, fíjense, aquí yo tengo 4 líneas de código. Les voy a explicar así rapidito nada más. Primero que todo, yo hago una función, escribo una función, ¿sí? A esa función yo le doy valores, es decir, a la variable X, a la variable dependiente, le voy a dar valores que van desde 1 hasta 10. Eso es lo que estoy escribiendo ahí. Y además le digo que cada vez que le doy esos valores, me grafique, ¿sí? Una vez graficado, le digo, manténgame todos los valores hallados por cada valor de X en una sola gráfica. Sencillo y así de rápido. Si le damos en play, fíjense, yo ya tengo la gráfica correspondiente a esa función, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la idea de lo que nosotros esperamos? De que esta función de aquí sea una función, por ejemplo, esta función de acá, la función del campo eléctrico y la del campo magnético. Yo les voy a ir dándoles valores a las otras constantes para que poder graficar ese fenómeno. Y de la misma manera hacer con el resto de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que nos adentremos, es decir, si usted quiere graficar cualquiera de las ecuaciones, yo lo que quiero es que se adentre en esa ecuación y vea cuáles son variables, cuáles son constantes, cuáles son los valores que puede cambiar, cuáles no, de manera que maneje esa ecuación, ¿sí? Y que se pueda utilizar Octave para que se pueda integrar, dar valores, observar la gráfica, eso. A la final Octave es una herramienta nada más para que el procedimiento matemático no sea muy extenso o engorroso, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, esa sería la primera forma de evaluar para la siguiente clase. La segunda, como les dije, son preguntas y respuestas. Entonces, pregunto, ¿cuál de las dos formas quieren para la evaluación de la siguiente clase? Porque en la siguiente clase ya los evaluaríamos. Lo otro es que para el caso de los proyectos o mini proyectos en este caso, pues podemos reunirnos para tutoría, en caso de que haya alguna explicación que necesiten, pues nos reunimos por conferencia virtual y solucionamos las dificultades. Ahora, para quienes no hayan manejado MATLAB u Octave, simplemente vemos algunos pequeños tutoriales de YouTube y con ello ya estaríamos listos, ¿sí? Por eso les digo, tampoco necesitan conocer completamente el lenguaje de programación. Con esas 4 cositas que ustedes sepan, que las que les acabé de mostrar, es suficiente. Entonces, ¿qué es lo único que sabemos? Un ciclo for, la función que se la sacamos del contenido y la función plot. Y con eso ya tenemos casi todo hecho, ¿sí? Entonces, rapidito, porque ya se nos acaba el tiempo de la asignatura, ¿cuál es la forma en la cual eligen que se les evalúe, por favor?
Podría ser la programación, ingeniero, pero siempre y cuando tengamos un poco de guía de usted para poderlo ir realizando. Ya que Claro, estos programas así no creo que lo hemos manejado ninguno, creería yo. claro, como les dije, eh, podemos visualizarnos en el horario de tutoría, no hay problema. Ok. Ujú. El resto, ¿qué dice? Inge, perdón, yo tenía una consulta, o bueno, más bien tuve un problema con la tarea. Eh, ¿Sabe que se me hizo un poco complicado encontrar más información sobre las preguntas que se planteó en los documentos que estaban ahí? Porque vi los videos y leí los libros como se solicitaba, pero una descripción como tal de las preguntas no pude encontrar. O sea, por ejemplo, una sección, no sé si es posible visualizar ahorita las preguntas de la tarea. Por ¿Estas de ejemplo, qué? en esto de qué se trata el enfoque del análisis de circuitos eléctricos de una línea de transmisión. Entonces Ujú. yo busqué información en los documentos y en los videos y no se trataba como tal sobre el enfoque del análisis de circuitos eléctricos, de ecuaciones de Maxwell y por qué se utilizaba circuitos eléctricos y que se debía ir más allá, pero como tal de un enfoque no se hablaba. Entonces, la verdad, respondí acorde a la información que encontré, más no sé si le pegué a las respuestas o el objetivo de la pregunta. Ya, realmente las Y preguntas no sé están si esto hechas fue solo de acuerdo al conveniente mío. contenido dado en clase. Y sí se explicó cuál es quizás esté utilizando erróneamente la palabra enfoque, quizás, pero el, eh, el medio por el cual nosotros estamos analizando las líneas de transmisión es los circuitos eléctricos. Entonces, realmente lo dado en clase es que se corresponde a las preguntas. Yo trato de darle vueltas a la cuestión para identificar realmente si se entendió el contenido, ¿sí? Es eso más. Y claro, obviamente no van a encontrar esto en internet o cosas parecidas. Ujú. Eh, pero de todas maneras se dio en clase, ¿sí? Eso sí. Respecto a Ah, ya. Ok, a la gracias. evaluación, díganme, nos queda un minuto. Preguntas y respuestas, profe. ¿Ya? ¿El resto? Igual preguntas y respuestas, profe. ¿Ya? ¿Quién más? Preguntas y respuestas, profe. ¿Ya? ¿Quién más? Preguntas y respuestas, dije. ¿Ya? ¿Quién más? Igual yo dije preguntas y respuestas. ¿Ya? Ocho. ¿Quién más? Sí, preguntas y respuestas también. ¿Ya? ¿Quién más? Preguntas y respuestas, profe. ¿Ya? ¿Quién más? Igual yo, profe, preguntas y respuestas. ¿Ya? Bueno, ya estamos la mayoría. Entonces, por favor, en la siguiente semana tendríamos una evaluación teórica, ¿correcto? De la misma manera, si tienen preguntas respecto al contenido, igual en tutorías podemos también solucionar cualquier problemita de